Bueno, pues un año más ya está quedando en el pasado. Y este es un resumen con algunos segundos de las mejores entrevistas de este año. Me siento muy agradecida con todas aquellas personas que cuando les pedí un ratito de su tiempo, me dijeron que sí. Josefina, estamos a pocos días de las elecciones para la gobernatura del Estado de México. Y ante eso los mexiquenses nos llenamos de promesas. Que si más salarios, que si mayores empleos, que si más seguridad. Sin embargo, ya en gestión, cumplir con las promesas de campaña se vuelve una tarea complicada. ¿Por qué tus promesas son distintas, si el México que te rodea es el mismo? Mira, Nadia, yo lo que les puedo ofrecer, particularmente a la comunidad que nos escucha, es que vean mi trayectoria de vida. Yo he sido una mujer realmente muy trabajadora, como somos las mujeres en su gran mayoría. He sido secretaria de Desarrollo Social, fui la primera mujer en la historia del país secretaria de Desarrollo Social y también tuve esta gran responsabilidad y privilegio de ser la primera mujer secretaria de Educación Pública. Pero Josefina no obtuvo mayoría de votos y no ganó. Sin embargo, siempre resulta muy interesante hacer pronósticos sobre futuras elecciones en nuestro país. Y una persona que es muy buena haciendo este tipo de análisis es Jorge Castañeda. Ahora, Jorge, independientemente de tu propuesta, ¿crees que para el 2018 los mexicanos tengamos mejores opciones de candidatos que los que tuvimos en el 2012? No, probablemente sean peores. Digamos, la de López Obrador es la misma, punto. Entre Josefina y Margarita Zavala no sé a quién irle, la verdad, sí me parece, pues, en fin, poco atractivo, digámoslo así. Y Peña Nieto era un candidato que prometía algo, ha sido obviamente una enorme decepción, pero sí había algo ahí que más o menos llamaba la atención. De los que están ahorita por parte del PRI, pues la verdad, ninguno puede entusiasmar a nadie, o sea, no veo que haya. Entonces, pues la verdad lo que estoy viendo es que si nos limitamos a la partidocracia, pues sí van a ser de una mediocridad espeluznante. Mediocridad espeluznante. Esa fue la forma en la que Castañeda describió a los candidatos presidenciales del 2018. Y bueno, luego, en las elecciones de julio, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en candidato a la presidencia por el partido Morena. Ante esto, obviamente había que preguntarle su opinión a uno de los mejores analistas políticos de nuestro país, Esdras Chabot. Hola Esdras, muchísimas gracias por recibirme. Gracias a ti, al contrario. Gracias por esta entrevista. Esdras, estamos en tiempos de elecciones y aunque parece que tenemos varios candidatos, pues los ciudadanos se dividen en dos, los que están a favor de López Obrador y los que están en contra. La pregunta es, ¿en qué medida AMLO es un retroceso para este país y en qué medida ya es un miedo infundado? ¿Cuál es el problema con Andrés Manuel? El problema es que lo que ha creado Andrés Manuel no es un partido político, sino un movimiento social. Un movimiento social que amalgama a todo lo que entra dentro del liderazgo que él tiene. O sea, de haber competido en 2006 y en 2012, cometiendo errores de exclusión, sacar gente, decir yo con este no voy con este, y no voy con este, y no voy con este, él consigue, aprende después de 12 años, que el mecanismo tiene que ser el contrario. Y continuando con grandes periodistas, hay un comunicador que yo admiro de manera especial. Se trata de Pedro Ferriz de Con. Y es que Pedro se atrevía a hablar en el radio, a criticar y a denunciar, aún en los tiempos en los que nadie se atrevía a hablar. Pero lo que le pasó a Pedro durante el sexenio de Peña Nieto fue muy curioso. Resulta que Pedro Ferriz hablaba muy mal de Enrique Peña Nieto antes de que éste se convirtiera en presidente. Luego, cuando Peña subió al poder, pues a Ferriz le cacharon una relación extramarital en la que hubieron fotografías y hasta grabaciones telefónicas. Por supuesto que esto le causó a Pedro un gran desastre, tanto en su vida personal como en su vida laboral. Así que sí tenía mucha curiosidad de preguntarle a Pedro Ferriz de Con sobre esta infidelidad. Ahora, alguien que ha recibido tus críticas de una manera firme y reiterativa es Peña Nieto. Sí. Voy a preguntarlo de este modo. ¿Has sufrido algún tipo de consecuencia por haberte metido con él?
Sí, por supuesto que sí, lo he sufrido en carne propia y ha sido, digamos, parte de las consecuencias que yo sé que tengo que vivir y no hay más. Yo en algún momento supe, antes incluso de que fueran las elecciones presidenciales, que este hombre llevaría a nuestro país a un momento muy complicado. Y no obstante, supe que llegaría a la presidencia, yo hablé. Por cierto, es uno de los videos que más se han difundido en el internet. Y lo hice con convicción, más que nada para que la gente estuviera advertida de lo que vendría para México. Y ahora aquí lo tenemos. Te pregunto porque para el público las cosas fueron muy evidentes. Había un Pedro Ferriz que criticaba duramente a Peña Nieto durante su campaña electoral, y cuando Peña sube al poder, pues a Pedro le suceden una serie de eventos desafortunados tanto en su vida personal como en su vida laboral. ¿Todo esto fue coincidencia o los hechos están relacionados? Están relacionados los hechos. Y mira, te lo voy a poner así. Yo amo a mi mujer. Nuestro matrimonio sigue y es estable. Y en un escándalo de esta naturaleza como el que se me fabricó y se me hizo, no hubiera habido una sola pareja que lo hubiera aguantado. Y me siento muy agradecido con la vida de que ella esté conmigo y de que hayamos sorteado este tema juntos. Porque sí, fue parte de una consecuencia de algo perfectamente armado. Bueno, Pedro, independientemente de que caíste en la trampa, yo creo que para los que te vimos desde afuera, el teatro quedó muy claro. Quedó claro. Quedó muy claro, sí, Nadia. Bueno, pues es que hay veces que existen temas muy álgidos y ni modo, hay que preguntar sobre ellos. Por ejemplo, cuando Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hacía declaraciones tan ofensivas sobre los mexicanos, pues me pareció buena idea preguntarle a Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, si estas declaraciones no le complicaban a ella su trabajo como diplomática. Es un placer estar aquí. Quisiera preguntarle primero que nada, pues las recientes polémicas y comentarios que ha hecho el presidente Trump, a lo mejor a usted le han complicado su labor de diplomática. ¿En qué aspecto puede ser que estos comentarios le han complicado a usted? Yo creo que eso es un poco parte de quizás de las noticias, de los títulos, y a veces son cosas un poquito difíciles, pero yo creo que la cooperación es mejor que nunca. Claro, contestó muy políticamente, como obviamente debía ser. Otro tema que también se puso muy álgido, pues fue el tema del cambio de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Hubieron días en los que todos hablaban de eso. Y ante eso, claro que me pregunté, ¿podremos ver algún día la embajada de México en Jerusalén? Bueno, pues le hice esa pregunta a Jonathan Peled, embajador de Israel en México. Y una pregunta un poco utópica, ¿cree usted que algún día podríamos ver la embajada de México en Jerusalén? Creo que sí, quizás no va a ser en la primera ola y quizás no en la segunda, pero creo que poco a poco los países en el mundo van a hacer esta rectificación histórica. Es también una cuestión de sentido común. Si la capital de Israel es Jerusalén, siempre ha sido, los órganos del gobierno de Israel están ubicados en Jerusalén, los jefes de Estado que nos visitan van a Jerusalén, creo que tarde o temprano las embajadas poco a poco van a transferirse a Jerusalén y entre ellos también la de México. Ojalá. Y es que bueno, hablar del Estado de Israel siempre es un tema complicado, sobre todo cuando eres embajador, porque se tiene que tener mucho cuidado con lo que se dice. Cuando tuve la oportunidad de entrevistar al embajador de Rusia en México, Edward Malayan, le pregunté sobre las relaciones entre Israel y Rusia, porque estas han sido muy bipolares. En un inicio, en la votación de 1947, la Unión Soviética votó a favor de que se creara el Estado judío. Pero luego, ese mismo país se unió a los países árabes y los financió en todas las guerras que emprendieron en contra del Estado de Israel.
Hoy en día, como el embajador lo explica, Putin y Netanyahu hablan cada semana. Ambassador, good morning. Thank you for your time. Gracias. Para mí es un honor encontrar ustedes. Shalom. 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 Well, the Jewish world will be celebrating soon because we are approaching the 70th anniversary of the 181 resolution in which Soviet Union voted in favor of the creation of the State of Israel. From your point of view, what do you think happened afterwards? Why have Russia and Israel been on opposite sides throughout history? Well, this is a good historical question because, as you understand, after Second World War, then during which Russia and major countries have been allies. Unfortunately, the hopes for cohesion, for united fight for better world, etc., they didn't been fulfilled. So how would you describe the relationship between Israel and Russia today? Well, I can tell you the quality of relations can be manifested by the quantity of contacts on high level. My president speaks to Prime Minister Netanyahu almost every week. Bueno, Israel tiene buenas relaciones con Rusia, pero eso no impide que Israel siempre esté en el ojo del huracán. Y es que el conflicto entre israelíes y palestinos es un tema muy continuo y muy controversial. Respecto a este tema, hubo alguien demasiado importante al que tuve la oportunidad de entrevistar. Su nombre es Benny Gantz, y fue nada más y nada menos que el jefe de las fuerzas de defensa israelíes. Gantz ha sido mano derecha del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por muchos años, y su experiencia provoca que su opinión simplemente valga la pena. Benny, your job in the Israeli Defense Forces has allowed you to live up close the Palestinian-Israeli conflict. So I want to ask you, do you believe that one day there will be peace between Israelis and Palestinians? I hope so. I know it's a very complicated situation. Israel cannot and should not compromise on any of its security demands, but we should not give up the hope of peace and the struggle of getting there. I think it's in the hands of the leaders of both sides, of the Israeli sides, but on the Palestinian sides as well. They need to give up their own dreams. They need to understand that we are not going anywhere. We need to understand that they are not going anywhere. We will maintain the security of Israel and the region in our hands, no matter under what kind of political circumstances. If they want to move forward, they need to stop the jihadist approach and to be more realistic. So then I think we may be able to move forward. Seguramente pueden pensar que la opinión de quien fue jefe de las fuerzas de defensa israelí pues es muy obvia, por el simple hecho de que Benny Gantz es judío y es israelí. Sin embargo, hubo una ocasión en la que pude entrevistar a un activista palestino, un palestino que lucha por el derecho de los palestinos para que estos no sean violados, pero no por el gobierno de Israel, sino por la mismísima autoridad palestina. Bassem Eid es un hombre que afirma que su vida mejoró con la presencia de los israelíes, pero decir esto obviamente lo ha llevado a prisión. Bassem, hi, good morning. First of all, I want to thank you for making this interview possible. It's a pleasure, thank you. Bassem, you spent 33 years of your life in a refugee camp. You grew up there, in an environment where it is learned to hate Israel every day. Why is this not your case? What is it that different from so many Palestinians? You don't hate Israel. See, I think that the period where I developed and grown up in the refugee camp, probably it was a little bit different than the current situation. I think that, as I remember, my family daily life has been much improved after the Israeli occupation. I remember under the Jordanian period, we used to have no electricity, we used to have no water, we used to have no TV, we used to have no house, we used to live under a kind of a tent.
But after the Israelis occupied the 67 territories, I think that that's opened a huge opportunities. Cuando un defensor de Israel no es judío, como es el caso de Bassem Meid, sus palabras cobran mucho más valor. Lo mismo sucede con Richard Kemp. Richard es un coronel británico con una impecable carrera militar. Ha estado al frente del ejército de Inglaterra en muchos conflictos. Y él, aunque no es judío ni tampoco israelí, ha defendido la postura de Israel en distintos medios de comunicación. Colonel, I know you have worked in the British Army for more than 30 years, but you have also collaborated with the Israel Defense Forces. What is your opinion about the security conflict that Israel has to face every day? I think something that people don't really understand if you don't live in Israel or visit Israel frequently is that Israel is almost in a constant state of siege. They've got enemies on every side with the exception of the Mediterranean Sea. They're facing threats coming from far away threats coming from countries like Iran. They've got close threats from the territories of Gaza and the West Bank or Judea and Samaria, from across the border in Syria and from Lebanon in the north and in the south from Sinai. So in every direction they face threats. Así es, hay enemigos por todas partes, pero el pequeño Estado judío no está solo. Tiene guerreros que lo defienden de un modo o de otro. Por ejemplo, están los soldados que se basan en el esclarecimiento y que defienden continuamente al Estado de Israel con su voz. Una voz que es muy valiosa porque en muchas ocasiones tienen un micrófono enfrente. Ese es el caso de escritores y de periodistas de la talla de Pilar Rahola, Gustavo Perednik o Gabriel Ventasgal. Pilar, eres una gran amiga no solo del pueblo judío, sino del Estado de Israel. Sin embargo, estas pues no son banderas fáciles de cargar, sobre todo siendo una escritora europea. Así que lo que quiero preguntarte hoy es ¿por qué? ¿Por qué defender al Estado de Israel en medios de comunicación y con esto ganarte pues las críticas de tanta gente? ¿Cómo no va a ser mi causa, la causa judía, cuando fuimos los iniciadores, primero de la expulsión y por supuesto del odio, un odio de 2000 años de historia que acabó en Auschwitz? Todos los europeos somos cómplices de haber trabajado el odio durante siglos hacia un pueblo que nos dio tanto. Por otro lado, porque yo siempre me gusta comentar que Europa no se explica sin la aportación judía, sin su alma judía, pero tampoco se explica sin su odio a los judíos. Eres un gran defensor del Estado de Israel, así que nadie mejor que tú para contestar esto. ¿Qué le respondes a las personas que dicen que Cisjordania y Franja de Gaza son un gran gueto? A mí me parece que la mayor parte de la población mundial desearía vivir en un gueto así, en donde tienen todo el confort, todas las libertades. La población palestina es la crème de la crème del mundo árabe. Los palestinos, sobre todo los que viven en Israel, son jueces, diplomáticos, periodistas, se expresan con total libertad. ¿Que en el Yemen, en Sudán, los árabes viven mejor? Eso es ridículo poner a la población palestina como si fuera la población más desesperada del planeta Tierra. Yo si fuera haitiano o africano estaría profundamente ofendido. Yo entiendo que puede ser políticamente incorrecto. Yo me especializo en tema de terrorismo, ¿está bien? Y pues ¿sabes quiénes son los Kohanim? De los israelíes. El 95% de los atentados terroristas en el mundo en este momento están siendo ejecutados por musulmanes. Por lo tanto, nosotros no ayudamos a los moderados. Hola Gabriel, primero que nada muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer. Pues bueno, vayamos a la primera pregunta. En muchas ocasiones has dicho que las organizaciones terroristas de la actualidad, que roban y matan, pues no hacen otra cosa más que seguir el mismo ejemplo de los actos de Mahoma cuando éste vivía. ¿No te da miedo hacer este tipo de declaraciones? Creo que poco a poco los medios de comunicación y las personas en los países, especialmente europeos, se van dando cuenta que el argumento es real. Y bueno, Israel se mantendrá siempre en la mira. Mientras tanto, Israel y México siguen construyendo lazos. Y alguien que se ha encargado de crear estos lazos entre estos dos países es el diputado Carlos Iriarte, dirigiendo desde la Cámara de Diputados el Grupo de Amistad México-Israel.
Hola Carlos, primero que nada muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, gracias. Bueno Carlos, eres el presidente del Grupo Parlamentario de Amistad entre México e Israel. ¿En qué consiste este grupo y cómo llegaste ahí? El Grupo de Amistad es cómo fortalecer los vínculos de relación entre Israel y México, y particularmente a través de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados es el resumen de la representación política, social de todo el país. Y tengo entendido que tú te postulaste para esta labor. ¿Por qué surge esta motivación? Sí, yo solicité el encabezar o el presidir el Grupo de México-Israel, dada mi relación personal con la comunidad, ya sea en el aspecto personal y en el aspecto profesional. Como alcalde, exalcalde de Huixquilucan y como exdiputado local también de la misma región en donde se asienta, yo creo que más del 50% de la comunidad judía en nuestro país. Vale la pena seguir trabajando, no solo por crear lazos entre Israel y México, sino por lograr una comunidad judía unida, respetada y querida. Porque hay algo que quiero decir. Cuando en entrevista alguien me hace algún comentario positivo sobre la comunidad judía de México o sobre el Estado de Israel, yo siento un profundo orgullo. Así como sucedió con Carlos Slim Domit, o con Jordi Rosado, o con el presidente municipal de Acapulco, o con Enrique Vargas, el presidente municipal de Huixquilucan. Carlos, tengo entendido que tu empresa tiene varias relaciones con empresas israelíes. ¿Me podrías platicar un poquito de estos lazos? Sí, bueno, mira, yo creo que dependiendo de los sectores, pero en el caso de tecnología, por ejemplo, Israel es sin duda uno de los países líderes y el líder en muchos campos en particular. Ese evento, bueno, mi papá tenía una relación muy cercana con él. Siempre hemos tenido una muy buena relación con la comunidad judía. Muchos de mis mejores amigos son de la comunidad judía y fue la posibilidad de poder, dentro del museo, generar un evento en donde pudiera haber un intercambio entre los empresarios que venían de Israel, empresarios mexicanos, y poder tener un acercamiento mucho más específico en la parte empresarial, ¿no? ¿Y tienes varios amigos de la comunidad judía? Sí, muchos y muy buenos. Mis mejores amigos. Para cerrar la entrevista, Jordi, hace un tiempo tú comentaste en Facebook sobre el cariño y la admiración que sentías por la comunidad judía. ¿Me podrías platicar a qué se debe este cariño por la comunidad? Tengo muchos amigos de la comunidad, muchísimos, muchos. Y siempre, yo soy una persona muy amiguera. Pero especialmente en la gente de la comunidad judía he encontrado dos cosas que siempre he admirado mucho, tres cosas que siempre he admirado mucho. La primera es que es una comunidad muy unida, que es una comunidad que verdaderamente se ayuda entre sí. Me imagino que habrá sus excepciones, como también las he escuchado dentro de la misma comunidad, pero yo siempre he admirado esa unión, esa ayuda, ese trabajo mutuo, ese equipo. ¿No? Como que es tan difícil hoy en día encontrar equipos sinceros que la comunidad judía me parece uno de ellos, de los pocos que conozco, una comunidad, un equipo sincero. La comunidad judía ha tenido presencia en Acapulco. Hemos crecido nadando en sus hermosas playas. ¿Qué significa entonces para Acapulco la comunidad judía? No, significa parte de Acapulco. Parte de la esencia de los acapulqueños. Ustedes han sido los arquitectos de muchos lugares paradisíacos en Acapulco, hoteles, restaurantes, discotecas. Enrique, la comunidad judía está presente en Huixquilucan. Muy importante. ¿Algún mensaje para la comunidad? Bueno, primero que es una comunidad a la cual quiero mucho. Tengo muchísimos amigos, incluso muchos de ellos me dicen Bargovich, me dicen eres más religioso que nosotros, lo cual siempre para mí ha sido muy importante. En mi familia, en las empresas siempre hemos hecho negocio con la comunidad judía y sé la importancia que tiene la comunidad judía en México y en el municipio de Huixquilucan. Fuimos el año pasado a Xcol, hay un bulevar que se llama Huixquilucan en Medio Oriente para enlazar las comunidades. Y yo les tengo un profundo cariño y que sepan que estamos trabajando muy fuerte por la comunidad judía aquí en Huixquilucan. Así que el trabajo continúa. Como comunidad judeo-mexicana,
tenemos el reto de mantenernos unidos, activos y organizados, para así poder seguir colaborando como mexicanos que somos con este gran país que nos ha dado tanto. Para mí es un orgullo ser mexicana y tratar siempre de hacer un enlace judío. Bueno, pues un año más ya está quedando en el pasado. Y este es un resumen con algunos segundos de las mejores entrevistas de este año. Me siento muy agradecida con todas aquellas personas que cuando les pedí un ratito de su tiempo, me dijeron que sí. Josefina, estamos a pocos días de las elecciones para la gobernatura del Estado de México. Y ante eso los mexiquenses nos llenamos de promesas. Que si más salarios, que si mayores empleos, que si más seguridad. Sin embargo, ya en gestión, cumplir con las promesas de campaña se vuelve una tarea complicada. ¿Por qué tus promesas son distintas, si el México que te rodea es el mismo? Mira, Nadia, yo lo que les puedo ofrecer, particularmente a la comunidad que nos escucha, es que vean mi trayectoria de vida. Yo he sido una mujer realmente muy trabajadora, como somos las mujeres en su gran mayoría. He sido secretaria de Desarrollo Social, fui la primera mujer en la historia del país secretaria de Desarrollo Social y también tuve esta gran responsabilidad y privilegio de ser la primera mujer secretaria de Educación Pública. Pero Josefina no obtuvo mayoría de votos y no ganó. Sin embargo, siempre resulta muy interesante hacer pronósticos sobre futuras elecciones en nuestro país. Y una persona que es muy buena haciendo este tipo de análisis es Jorge Castañeda. Ahora, Jorge, independientemente de tu propuesta, ¿crees que para el 2018 los mexicanos tengamos mejores opciones de candidatos que los que tuvimos en el 2012? No, probablemente sean peores. Digamos, la de López Obrador es la misma, punto. Entre Josefina y Margarita Zavala no sé a quién irle, la verdad, sí me parece, pues, en fin, poco atractivo, digámoslo así. Y Peña Nieto era un candidato que prometía algo. Ha sido obviamente una enorme decepción, pero sí había algo ahí que más o menos llamaba la atención. De los que están ahorita por parte del PRI, pues la verdad, ninguno puede entusiasmar a nadie. O sea, no veo que haya... Entonces, pues la verdad, lo que estoy viendo es que si nos limitamos a la partidocracia, pues sí van a ser de una mediocridad espeluznante. Mediocridad espeluznante. Esa fue la forma en la que Castañeda describió a los candidatos presidenciales del 2018. Y bueno, luego, en las elecciones de julio, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en candidato a la presidencia por el partido Morena. Ante esto, obviamente había que preguntarle su opinión a uno de los mejores analistas políticos de nuestro país, Esdras Chabot. Hola Esdras, muchísimas gracias por recibirme. Gracias a ti, al contrario. Gracias por esta entrevista. Esdras, estamos en tiempos de elecciones y aunque parece que tenemos varios candidatos, pues los ciudadanos se dividen en dos, los que están a favor de López Obrador y los que están en contra. La pregunta es, ¿en qué medida AMLO es un retroceso para este país y en qué medida ya es un miedo infundado? ¿Cuál es el problema con Andrés Manuel? El problema es que lo que ha creado Andrés Manuel no es un partido político, sino un movimiento social. Un movimiento social que amalgama a todo lo que entra dentro del liderazgo que él tiene. O sea, de haber competido en 2006 y en 2012, cometiendo errores de exclusión, sacar gente, decir yo con este no voy con este, y no voy con este, y no voy con este, él consigue, aprende después de 12 años, que el mecanismo tiene que ser el contrario. Y continuando con grandes periodistas, hay un comunicador que yo admiro de manera especial. Se trata de Pedro Ferriz de Con. Y es que Pedro se atrevía a hablar en el radio, a criticar y a denunciar, aún en los tiempos en los que nadie se atrevía a hablar. Pero lo que le pasó a Pedro durante el sexenio de Peña Nieto fue muy curioso. Resulta que Pedro Ferriz hablaba muy mal de Enrique Peña Nieto antes de que éste se convirtiera en presidente. Luego, cuando Peña subió al poder, pues a Ferriz le cacharon una relación extramarital en la que hubieron fotografías y hasta grabaciones telefónicas. Por supuesto que esto le causó a Pedro un gran desastre, tanto en su vida personal como en su vida laboral. Así que sí,
sí tenía mucha curiosidad de preguntarle a Pedro Ferriz de Con sobre esta infidelidad. Ahora, alguien que ha recibido tus críticas de una manera firme y reiterativa es Peña Nieto. Sí. Voy a preguntarlo de este modo. ¿Has sufrido algún tipo de consecuencia por haberte metido con él? Sí, por supuesto que sí, lo he sufrido en carne propia y ha sido, digamos, parte de las consecuencias que yo sé que tengo que vivir y no hay más. Yo en algún momento supe, antes incluso de que fueran las elecciones presidenciales, que este hombre llevaría a nuestro país a un momento muy complicado. Y no obstante, supe que llegaría a la presidencia y yo hablé. Por cierto, es uno de los videos que más se han difundido en el internet. Y lo hice con convicción, más que nada para que la gente estuviera advertida de lo que vendría para México. Y ahora aquí lo tenemos. Te pregunto porque para el público las cosas fueron muy evidentes. Había un Pedro Ferriz que criticaba duramente a Peña Nieto durante su campaña electoral y cuando Peña sube al poder, pues a Pedro le suceden una serie de eventos desafortunados tanto en su vida personal como en su vida laboral. ¿Todo esto fue coincidencia o los hechos están relacionados? Están relacionados los hechos. Y mira, te lo voy a poner así. Yo amo a mi mujer. Nuestro matrimonio sigue y es estable. Y en un escándalo de esta naturaleza como el que se me fabricó y se me hizo, no hubiera habido una sola pareja que lo hubiera aguantado. Y me siento muy agradecido con la vida de que ella esté conmigo y de que hayamos sorteado este tema juntos. Porque sí, fue parte de una consecuencia de algo perfectamente armado. Bueno, Pedro, independientemente de que caíste en la trampa, yo creo que para los que te vimos desde afuera, el teatro quedó muy claro. Quedó claro. Quedó muy claro, sí, Nadia. Bueno, pues es que hay veces que existen temas muy álgidos y ni modo, hay que preguntar sobre ellos. Por ejemplo, cuando Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hacía declaraciones tan ofensivas sobre los mexicanos, pues me pareció buena idea preguntarle a Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, si estas declaraciones no le complicaban a ella su trabajo como diplomática. Es un placer estar aquí. Quisiera preguntarle primero que nada, pues las recientes polémicas y comentarios que ha hecho el presidente Trump, a lo mejor a usted le han complicado su labor de diplomática. ¿En qué aspecto puede ser que estos comentarios le han complicado a usted? Yo creo que eso es un poco parte de quizás de las noticias, de los títulos, y a veces son cosas un poquito difíciles, pero yo creo que la cooperación es mejor que nunca. Claro, contestó muy políticamente, como obviamente debía ser. Otro tema que también se puso muy álgido, pues fue el tema del cambio de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Hubieron días en los que todos hablaban de eso. Y ante eso, claro que me pregunté, ¿podremos ver algún día la embajada de México en Jerusalén? Bueno, pues le hice esa pregunta a Jonathan Peled, embajador de Israel en México. Y una pregunta un poco utópica, ¿cree usted que algún día podríamos ver la embajada de México en Jerusalén? Creo que sí, quizás no va a ser en la primera ola y quizás no en la segunda, pero creo que poco a poco los países en el mundo van a hacer esta rectificación histórica. Es también una cuestión de sentido común. Si la capital de Israel es Jerusalén, siempre ha sido, los órganos del gobierno de Israel están ubicados en Jerusalén, los jefes de Estado que nos visitan van a Jerusalén, creo que tarde o temprano las embajadas poco a poco van a transferirse a Jerusalén y entre ellos también la de México. Ojalá. Y es que bueno, hablar del Estado de Israel siempre es un tema complicado, sobre todo cuando eres embajador, porque se tiene que tener mucho cuidado con lo que se dice. Cuando tuve la oportunidad de entrevistar al embajador de Rusia en México, Edward Malayan,
le pregunté sobre las relaciones entre Israel y Rusia, porque estas han sido muy bipolares. En un inicio, en la votación de 1947, la Unión Soviética votó a favor de que se creara el Estado judío. Pero luego, ese mismo país se unió a los países árabes y los financió en todas las guerras que emprendieron en contra del Estado de Israel. Hoy en día, como el embajador lo explica, Putin y Netanyahu hablan cada semana. Ambassador, good morning. Thank you for your time. Gracias. Para mí es un honor encontrar ustedes. Shalom. 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 Well, the Jewish world will be celebrating soon because we are approaching the 70th anniversary of the 181 resolution in which Soviet Union voted in favor of the creation of the State of Israel. From your point of view, what do you think happened afterwards? Why have Russia and Israel been on opposite sides throughout history? Well, this is a good historical question because, as you understand, after Second World War, then during which Russia and major countries have been allies. Unfortunately, the hopes for cohesion, for united fight for better world, etc., they didn't been fulfilled. So how would you describe the relationship between Israel and Russia today? Well, I can tell you the quality of relations can be manifested by the quantity of contacts on high level. My president speaks to Prime Minister Netanyahu almost every week. Bueno, Israel tiene buenas relaciones con Rusia, pero eso no impide que Israel siempre esté en el ojo del huracán. Y es que el conflicto entre israelíes y palestinos es un tema muy continuo y muy controversial. Respecto a este tema, hubo alguien demasiado importante al que tuve la oportunidad de entrevistar. Su nombre es Benny Gantz, y fue nada más y nada menos que el jefe de las fuerzas de defensa israelíes. Gantz ha sido mano derecha del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por muchos años, y su experiencia provoca que su opinión simplemente valga la pena. Benny, your job in the Israeli Defense Forces has allowed you to live up close the Palestinian-Israeli conflict. So I want to ask you, do you believe that one day there will be peace between Israelis and Palestinians? I hope so. I know it's a very complicated situation. Israel cannot and should not compromise on any of its security demands, but we should not give up the hope of peace and the struggle of getting there. I think it's in the hands of the leaders of both sides, of the Israeli sides, but on the Palestinian sides as well. They need to give up their own dreams. They need to understand that we are not going anywhere. We need to understand that they are not going anywhere. We will maintain the security of Israel and the region in our hands, no matter under what kind of political circumstances. If they want to move forward, they need to stop the jihadist approach and to be more realistic. So then I think we may be able to move forward. Seguramente pueden pensar que la opinión de quien fue jefe de las fuerzas de defensa israelí pues es muy obvia, por el simple hecho de que Benny Gantz es judío y es israelí. Sin embargo, hubo una ocasión en la que pude entrevistar a un activista palestino. Un palestino que lucha por el derecho de los palestinos para que estos no sean violados, pero no por el gobierno de Israel, sino por la mismísima autoridad palestina. Bassem Eid es un hombre que afirma que su vida mejoró con la presencia de los israelíes, pero decir esto obviamente lo ha llevado a prisión. Bassem, hi, good morning. First of all, I want to thank you for making this interview possible. It's a pleasure, thank you. Bassem, you spent 33 years of your life in a refugee camp. You grew up there, in an environment where it is learned to hate Israel every day. Why is this not your case? What is it that different from so many Palestinians? You don't hate Israel. See, I think that the period where I developed and grown up in the refugee camp, probably it was a little bit different than the current situation. I think that, as I remember, my family
daily life has been much improved after the Israeli occupation. I remember under the Jordanian period, we used to have no electricity, we used to have no water, we used to have no TV, we used to have no house, we used to live under a kind of a tent. But after the Israelis occupied the 67 territories, I think that that's opened a huge opportunities. Cuando un defensor de Israel no es judío, como es el caso de Bassem Meid, sus palabras cobran mucho más valor. Lo mismo sucede con Richard Kemp. Richard es un coronel británico con una impecable carrera militar. Ha estado al frente del ejército de Inglaterra en muchos conflictos. Y él, aunque no es judío ni tampoco israelí, ha defendido la postura de Israel en distintos medios de comunicación. Colonel, I know you have worked in the British Army for more than 30 years, but you have also collaborated with the Israel Defense Forces. What is your opinion about the security conflict that Israel has to face every day? I think something that people don't really understand if you don't live in Israel or visit Israel frequently is that Israel is almost in a constant state of siege. They've got enemies on every side with the exception of the Mediterranean Sea. They're facing threats coming from far away threats coming from countries like Iran. They've got close threats from the territories of Gaza and the West Bank or Judea and Samaria, from across the border in Syria and from Lebanon in the north and in the south from Sinai. So in every direction they face threats. Así es, hay enemigos por todas partes, pero el pequeño Estado judío no está solo. Tiene guerreros que lo defienden de un modo o de otro. Por ejemplo, están los soldados que se basan en el esclarecimiento y que defienden continuamente al Estado de Israel con su voz. Una voz que es muy valiosa porque en muchas ocasiones tienen un micrófono enfrente. Ese es el caso de escritores y de periodistas de la talla de Pilar Rahola, Gustavo Perednik o Gabriel Ventasgal. Pilar, eres una gran amiga no solo del pueblo judío, sino del Estado de Israel. Sin embargo, estas pues no son banderas fáciles de cargar, sobre todo siendo una escritora europea. Así que lo que quiero preguntarte hoy es ¿por qué? ¿Por qué defender al Estado de Israel en medios de comunicación y con esto ganarte pues las críticas de tanta gente? ¿Cómo no va a ser mi causa, la causa judía, cuando fuimos los iniciadores, primero de la expulsión y por supuesto del odio, un odio de 2000 años de historia que acabó en Auschwitz? Todos los europeos somos cómplices de haber trabajado el odio durante siglos hacia un pueblo que nos dio tanto por otro lado, porque yo siempre me gusta comentar que Europa no se explica sin la aportación judía, sin su alma judía, pero tampoco se explica sin su odio a los judíos. Eres un gran defensor del Estado de Israel, así que nadie mejor que tú para contestar esto. ¿Qué le respondes a las personas que dicen que Cisjordania y Franja de Gaza son un gran gueto? A mí me parece que la mayor parte de la población mundial desearía vivir en un gueto así, en donde tienen todo el confort, todas las libertades. La población palestina es la crème de la crème del mundo árabe. Los palestinos, sobre todo los que viven en Israel, son jueces, diplomáticos, periodistas, se expresan con total libertad. ¿Que en el Yemen, en Sudán, los árabes viven mejor? Eso es ridículo poner a la población palestina como si fuera la población más desesperada del planeta Tierra. Yo si fuera haitiano o africano estaría profundamente ofendido. Yo entiendo que puede ser políticamente incorrecto. Yo me especializo en tema de terrorismo, ¿está bien? Y pues sabes quiénes son los Kohanim juntos, de los israelíes. El 95% de los atentados terroristas en el mundo en este momento están siendo ejecutados por musulmanes. Por lo tanto, nosotros no ayudamos a los moderados. Hola Gabriel, primero que nada muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer. Pues bueno, vayamos a la primera pregunta. En muchas ocasiones has dicho que las organizaciones terroristas de la actualidad, que roban y matan, pues no hacen otra cosa más que seguir el mismo ejemplo de los actos de Mahoma cuando éste vivía. ¿No te da miedo hacer este tipo de declaraciones? Creo que poco a poco los medios de comunicación y las personas en los países, especialmente europeos, se van dando cuenta que el argumento es real. Y bueno, Israel se mantendrá siempre en la mira.
Mientras tanto, Israel y México siguen construyendo lazos. Y alguien que se ha encargado de crear estos lazos entre estos dos países es el diputado Carlos Iriarte, dirigiendo desde la Cámara de Diputados el Grupo de Amistad México-Israel. Hola Carlos, primero que nada muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, gracias. Bueno Carlos, eres el presidente del Grupo Parlamentario de Amistad entre México e Israel. ¿En qué consiste este grupo y cómo llegaste ahí? El Grupo de Amistad es cómo fortalecer los vínculos de relación entre Israel y México, y particularmente a través de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados es el resumen de la representación política, social de todo el país. Y tengo entendido que tú te postulaste para esta labor. ¿Por qué surge esta motivación? Sí, yo solicité el encabezar, el presidir el Grupo de México-Israel, dada mi relación personal con la comunidad, ya sea en el aspecto personal y en el aspecto profesional. Como alcalde, exalcalde de Huixquilucan y como exdiputado local también de la misma región en donde se asienta, yo creo que más del 50% de la comunidad judía en nuestro país. Vale la pena seguir trabajando, no solo por crear lazos entre Israel y México, sino por lograr una comunidad judía unida, respetada y querida. Porque hay algo que quiero decir. Cuando en entrevista alguien me hace algún comentario positivo sobre la comunidad judía de México o sobre el Estado de Israel, yo siento un profundo orgullo. Así como sucedió con Carlos Slim Domit, o con Jordi Rosado, o con el presidente municipal de Acapulco, o con Enrique Vargas, el presidente municipal de Huixquilucan. Carlos, tengo entendido que tu empresa tiene varias relaciones con empresas israelíes. ¿Me podrías platicar un poquito de estos lazos? Sí, bueno, mira, yo creo que dependiendo de los sectores, pero en el caso de tecnología, por ejemplo, Israel es sin duda uno de los países líderes y el líder en muchos campos en particular. Ese evento, bueno, mi papá tenía una relación muy cercana con él. Siempre hemos tenido una muy buena relación con la comunidad judía. Muchos de mis mejores amigos son de la comunidad judía y fue la posibilidad de poder dentro del museo generar un evento en donde pudiera haber un intercambio entre los empresarios que venían de Israel, empresarios mexicanos y poder tener un acercamiento mucho más específico en la parte empresarial, ¿no? ¿Y tienes varios amigos de la comunidad judía? Sí, muchos y muy buenos. Mis mejores amigos. Para cerrar la entrevista, Jordi, hace un tiempo tú comentaste en Facebook sobre el cariño y la admiración que sentías por la comunidad judía. ¿Me podrías platicar a qué se debe este cariño por la comunidad? Tengo muchos amigos de la comunidad, muchísimos, muchos, y siempre, yo soy una persona muy amiguera, pero especialmente en la gente de la comunidad judía he encontrado dos cosas que siempre he admirado mucho, tres cosas que siempre he admirado mucho. La primera es que es una comunidad muy unida, que es una comunidad que verdaderamente se ayuda entre sí. Me imagino que habrá sus excepciones, como también las he escuchado dentro de la misma comunidad, pero yo siempre he admirado esa unión, esa ayuda, ese trabajo mutuo, ese equipo, ¿no? Como que es tan difícil hoy en día encontrar equipos sinceros, que la comunidad judía me parece uno de ellos, de los pocos que conozco, una comunidad, un equipo sincero. La comunidad judía ha tenido presencia en Acapulco. Hemos crecido nadando en sus hermosas playas. ¿Qué significa entonces para Acapulco la comunidad judía? No, significa parte de Acapulco, parte de la esencia de los acapulqueños. Ustedes han sido los arquitectos de muchos lugares paradisíacos en Acapulco, hoteles, restaurantes, discotecas. Enrique, la comunidad judía está presente en Huixquilucan. Muy importante. ¿Algún mensaje para la comunidad? Bueno, primero que es una comunidad a la cual quiero mucho. Tengo muchísimos amigos, incluso muchos de ellos me dicen Vargovich, me dicen eres más religioso que nosotros, lo cual siempre para mí ha sido muy importante. En mi familia, en las empresas siempre hemos hecho negocio con la comunidad judía y sé la importancia que tiene la comunidad judía en México y en el municipio de Huixquilucan. Fuimos
el año pasado a Xcol. Hay un bulevar que se llama Huixquilucan, en Medio Oriente, para enlazar las comunidades, y yo les tengo un profundo cariño, y que sepan que estamos trabajando muy fuerte por la comunidad judía aquí en Huixquilucan. Así que el trabajo continúa. Como comunidad judeo-mexicana, tenemos el reto de mantenernos unidos, activos y organizados, para así poder seguir colaborando como mexicanos que somos con este gran país que nos ha dado tanto. Para mí, es un orgullo ser mexicana y tratar siempre de hacer un enlace judío. Bueno, yo estudié la carrera de periodismo y tengo una maestría en historia judía, pero ha sido Enlace Judío la plataforma que me ha permitido entrevistar a personas muy interesantes. Hay ocasiones en las que esas personas vienen a México por muy pocos días, entonces hay que capturarlas rápido para poder hacerles aunque sea algunas preguntas con la cámara. Este es un resumen de todas aquellas entrevistas que de alguna forma me han marcado como persona. En tiempos del Holocausto, Ángel Sanz Briz era el embajador de España en Hungría. Cuando Ángel empezó a ver que los judíos estaban siendo deportados, pidió ayuda a su país, España, pero obviamente no obtuvo ninguna respuesta. Así que decidió empezar a tratar de salvar judíos por su cuenta propia. Lo que hizo fue rentar departamentos para guardar a judíos y así poder salvarles la vida. La cantidad de judíos que salvaron sus vidas gracias a este diplomático español asciende a 5,000. Así que invitado por Yad Vashem México, Juan Carlos, hijo del Ángel de Budapest, visitó nuestro país. Hola Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Juan Carlos dice una frase, que si quieres conocer a alguien, dale un poco de poder. Tu padre tuvo un poco de poder en tiempo de caos y sacó lo mejor de sí. ¿Cómo pudo llegar a rescatar más de 5,000 vidas? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo puede ser que el número llegó a ser tan alto? Pues mira, lo primero que hizo fue actuar conforme a su conciencia. Él se rebeló cuando vio todo lo que estaba pasando con la comunidad judía en Budapest y decidió, incluso jugándose la vida y su carrera diplomática, hacer los máximos esfuerzos posibles para salvar al mayor número posible de judíos. Ángel fue reconocido como un justo entre las naciones. Desafortunadamente falleció en 1980. Y es que así, poco a poco, se nos están yendo, tanto los justos entre las naciones como los sobrevivientes del Holocausto. Y también, quien se está yendo, son los exoficiales nazis. Por eso Efraim Surov, director del Centro Simón Wiesenthal, es conocido como el último cazanazis de la historia. Y a él le pregunté si todavía es factible, hoy en día, capturar exoficiales nazis para llevarlos a juicio. Ephraim, more than 70 years have gone by since many Nazis fled to hide in different corners of the planet. Is it possible to capture Nazi officers nowadays? And in the case that it is still possible, is the process to bring them to justice easy? Okay, first of all, it's still possible, primarily because Germany changed its prosecution policy about 10 years ago and made it much easier to successfully convict Nazi war criminals. Pero independientemente de buscar y capturar exoficiales nazis, el Centro Simón Wiesenthal tiene nuevas tareas hoy en día. Y Ariel Gelblum, representante de este centro, me comentó cuáles son algunos de estos objetivos. Iniciamos por una pregunta básica. ¿A qué se dedica el Centro Simón Wiesenthal hoy en día, que la mayor parte de los oficiales nazis ya murieron? Wiesenthal mismo sostenía en su momento de que la naturaleza se iba a terminar ocupando de los nazis, pero que nuestra tarea tenía que continuar. Que nuestra tarea no es solamente recordar y vivir del recuerdo, que por supuesto es importante, sino reconvirtiéndonos en una institución activa en el mundo moderno. Es decir, tomar las lecciones de lo que pasó en la Shoah para poder evitarlo. Como lo comentaba antes, hay ocasiones en que personas con una impresionante trayectoria visitan México y entrevistarlos se convierte en toda una oportunidad. Ese es el caso de Alberto Peláez,
quien por 30 años fue el corresponsal de guerra número 1 de Televisa, cubriendo una gran cantidad de guerras en las que, claro, arriesgaba la vida. Hola Alberto, qué gusto estar aquí contigo, gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Nadia. Pues bueno, 19 guerras en tu trayectoria te posicionan como un gran corresponsal de guerra. Son muchas ocasiones en las que has puesto tu vida en riesgo. ¿Hay alguna experiencia que te haya asustado de manera especial? Me han asustado todas. Más que me han asustado, yo diría, yo utilizaría el participio, me han provocado pavor. Porque claro, cuando uno ve que su vida está en riesgo, y un riesgo real, y un riesgo inminente, y un riesgo que le estás viendo a los ojos, pues va más allá del susto, ¿no? Alberto no solo fue compañero de trabajo de Jacobo Zabludovsky por muchísimos años, sino también su gran amigo. Así que, obvio, había que preguntar de Alberto por su amigo Jacobo, sobre todo en aquellas fechas en las que Zabludovsky llevaba poco tiempo de haber fallecido. Y bueno, hablando de este tema, hace poco más de un año tuvimos aquí la muerte de Jacobo Zabludovsky, y yo sé que a ti esta muerte te dolió de manera especial. Sin embargo, cuando se dio la noticia de su muerte, pues se pudieron ver comentarios en las redes sociales que decían que Jacobo fue un vocero más del PRI y que contribuyó a crear un México corrupto y manipulado. ¿Qué contestarías ante estos comentarios? Yo no me voy a detener en una sola frase con respecto a aquellas personas que hablan así de Jacobo. Jacobo fue un personaje extraordinario en el periodismo mexicano, extraordinario como ser humano, extraordinario como periodista, y ojalá hubiera muchos Jacobos en México, en España y en otros muchos países, porque seguramente la humanidad sería mucho mejor. Y de un extraordinario periodista nos vamos a la historia de un extraordinario sacerdote. Resulta que la historia del padre Juan Solana es impresionante. Juan compró unos terrenos en el norte de Galilea, en Israel, para construir una iglesia. Al empezar las excavaciones, comenzó a encontrarse no con un objeto, no, con toda una ciudad. Las excavaciones continuaron y los historiadores y arqueólogos coincidieron en que se trataba de la ciudad de Magdala. Ahí, entre muchas otras cosas, estaban las ruinas de una sinagoga del siglo I. Estos son solo segundos de la entrevista con el sacerdote que hizo este descubrimiento arqueológico, el padre Juan Solana. Padre, lidera usted uno de los proyectos arqueológicos más importantes de estos tiempos, ubicado en Magdala. ¿Cómo fue que se llevó a cabo este descubrimiento? Yo pensé que era una cosa de rutina, hay que hacerla, que cueste lo menos posible, que sea lo más rápido, pero ahí fue donde la sorpresa nos llegó abundante. Descubrimos toda la ciudad de Magdala del siglo I y increíblemente la descubrimos a 30, 40 centímetros de profundidad. Al inicio hicimos esto con la Autoridad de Antigüedades de Israel, que son los que excavan más o menos en todas partes, y ya en un segundo momento intervino la Universidad de Anáhuac de México y la UNAM para hacer un equipo científico, arqueológico, y poder continuar todas esas excavaciones de un modo mucho más extenso y bueno, se veía mucho más largo como ha sido y seguramente continuará todavía en el tiempo. Increíble historia. Imagínense ustedes comprar un terreno para construir algo en Israel y encontrarse con toda una ciudad a solo 30 o 50 centímetros de la superficie. El Estado de Israel está lleno de eso, de una arqueología que prueba la milenaria presencia judía en esa tierra. Sin embargo, hay entidades, como fue el caso de la UNESCO, que se atrevió a decir, por ejemplo, que no hay vínculo histórico entre el monte del templo y el pueblo judío. Esta declaración causó mucho enojo y controversia, y yo quise preguntarle sobre este tema a un experto, una persona que tiene todo el conocimiento sobre historia judía y es una eminencia en Israel, el doctor Adolfo Reutemann, quien además es curador de los rollos del Mar Muerto. Hola, doctor Reutemann, muchas gracias por tu tiempo. Es un gusto. Bueno, primero que nada me gustaría iniciar leyéndote una afirmación
y que tú como arqueólogo respondas a ella con todos los argumentos que tu rama ofrece. La afirmación es esta, dice: el Muro de los Lamentos de los Judíos no es otra cosa más que una simple muralla perteneciente a otra época que en lo absoluto prueba la existencia de un templo judío en ese lugar. ¿Qué dices a esto? El hecho de que no tengamos hoy testimonio físico del templo en la zona precisamente donde están hoy las mezquitas, no implica necesariamente que no haya existido un templo. Tenemos fuentes literarias del calibre de Flavio Josefo, en donde, como en otros muchos casos sucede, la información de Josefo muchas veces se adecua a la realidad y se ha visto confirmado en muchos casos. Los lazos que unen al pueblo judío con el monte del templo y con la entera ciudad de Jerusalén son indiscutibles, así como indiscutible es la unión de la comunidad judía a nivel global. Prueba de ello es que el concepto de Shabbat Project haya triunfado en tantas partes del mundo. ¿Qué es el Shabbat Project? Es ese proyecto que tiene como objetivo el que un solo viernes y sábado al año todos los judíos del mundo respeten Shabbat. La iniciativa fue del rabino Goldstein. Él es de Sudáfrica, donde se inició el Shabbat Project. Y hoy este proyecto es un fenómeno a nivel mundial. Rabbi, it's very surprising to me to stand in front of the creator of the Shabbat Project, a project that has become a worldwide phenomenon. But how was this idea born? Well, you know, I think the Shabbat Project is all about Jewish unity, and it began, you know, in 2013 in South Africa, just with an idea just to do it for the South African Jewish community, to the point where, you know, now it's reached 1,152 cities in 95 countries all around the world, and that wasn't the original plan, but it's gone with a tremendous natural energy because people love these two ideas, Jewish unity and the compelling idea of what Shabbat means for today's times. Y del rabino de Sudáfrica, iniciador del Shabbat Project, nos vamos a la comunidad judía de Cuba. Una comunidad que, a pesar de no tener las mejores facilidades para llevar a cabo la religión, hacen todo lo posible para continuar con el judaísmo en sus vidas. Estos son algunos segundos de la entrevista con David Brinstein, el vicepresidente de la comunidad judía de Cuba. David, ¿cuáles son las tradiciones judías con las que la comunidad judía de aquí de Cuba cumple frecuentemente? Bueno, lo más importante y lo que más hacen es el Shabbat. O sea, todos los viernes hacemos Shabbat. El sábado por la mañana hacemos también los servicios complementarios, lectura de la Torá, y finalizamos con una abdalá comunitaria. David, ¿cuántas sinagogas hay en Cuba? En Cuba tenemos 6 sinagogas. Tenemos 3 sinagogas en La Habana, una sefaradita, este templo que es la sede de la comunidad hebrea de Cuba. Tenemos una sinagoga ortodoxa. No es que la gente que va sean religiosos, pero ellos sobre todas las cosas por mantener una corriente religiosa dentro de la tradición hebrea. Este es el patronato es el centro comunitario, es como la sede de la comunidad hebrea de Cuba. Y evidentemente, o sea, es la sinagoga que más feligreses congrega cada semana. Es donde se hacen las principales festividades, las conmemoraciones a nivel comunitario, a nivel nacional. ¿Y cuántas personas se pueden encontrar aquí en este templo en un Shabbat, por ejemplo? En un Shabbat 70, 80, 90 personas semanalmente. A veces un poco más. Cuando estamos en época, por ejemplo, de turismo, vienen muchos grupos de Estados Unidos. Fácilmente llevamos un Shabbat con 200 personas. Muy interesante la comunidad judía de Cuba, al igual que aquí. Y es que creo que la comunidad judía de México está llena de personas extraordinarias. Gente que, de un modo u otro, pone el nombre de la comunidad judía en alto. Como Benjamín Laniado y cada uno de los integrantes de Cadena. Esa gente simplemente está hecha de otra madera. Benjamín, lideras una gran organización de ayuda humanitaria. Esto te obliga a ver mucho sufrimiento y mucho dolor. Ver estas escenas tan tristes y tan injustas, ¿te ha hecho en alguna ocasión cuestionar tu fe en Dios? No, realmente a mí me refuerza la fe.
Porque para mí la fe es un call to action, para mí la fe es un llamado a la acción. Dios no puede resolver los problemas del hombre, los problemas del hombre los tenemos que resolver nosotros. Le quiero preguntar más bien, ¿qué quieres que haga al respecto? ¿No? O sea, ya el mundo ya está, ya estamos acá, ya aparecí en este mundo, ¿qué quieres que haga en mi aparición? ¿Qué quieres que haga en mis años que voy a vivir? Entonces creo que si todos nos preguntáramos eso, entonces nos convertimos todos en seres humanitarios, ¿no? Y es que hay gente de la comunidad que no importa qué tan alto llegue, siempre se van a sentir orgullosos de su origen y de su judaísmo, como Leo Zuckerman. Quédese aquí en Foro TV que continúa la hora de opinar. Pues la primera pregunta quisiera hacerla sobre temática judía. Sí. En alguna ocasión tú mencionaste que te sientes orgulloso de tu religión. Sí, claro. Hoy quiero preguntarte por qué. ¿Cuáles son esos elementos o esos valores por los cuales te sientes orgulloso de ser judío? Bueno, son muchos, desde luego, los valores que inculca el judaísmo, pero yo te diría que para mí hay algo que es muy importante y que en lo personal a mí me ha funcionado, y es el valor de la educación. Yo creo que la religión judía es una religión que le da mucho valor al tema de educarse, al tema de leer, al tema de discutir, al tema de debatir, al tema de desarrollar el intelecto, ¿no? Y en ese sentido, yo soy lo que soy por esa educación judía que recibí durante tanto tiempo, donde el valor, uno de los valores centrales, fuera la gente religiosa o no religiosa, fueran judíos más seculares o más religiosos, pues siempre estaba presente el tema de la educación como un valor importante en la vida. Sin duda. Sin duda, el valor de la educación es un tema sumamente importante tanto en la comunidad judía como en el judaísmo. Y hay veces que la identidad se combina con grandes proyectos. Y ese es el caso de Marcos Salame, presidente del Consejo de Bosque Real. Marcos está al frente de la inmensidad de proyecto que es Bosque Real y se propuso construir una sinagoga y una iglesia juntas. Si esto se concluye, sería la primera vez en México que podríamos ver dos construcciones religiosas tan unidas, en símbolo claro de una sólida amistad. Pues bueno, Marcos, una iglesia y una sinagoga construidas en el mismo lugar es algo que no se ha visto en la historia de nuestro país. ¿Cómo surge esta idea? Desde que se funda Bosque Real, en el año 2000, desde el proyecto, estaba la idea de hacer una plaza ecuménica. La idea era hacerla donde está la iglesia o la catedral del finado arzobispo Chedraui, que es de la iglesia cristiana ortodoxa. Ahí estaba planeada una iglesia católica y obviamente un templo judío. Y cuando nosotros compramos Bosque Real, en ese momento decidimos que teníamos que hacerlo en otro lugar y planeamos hacer la iglesia católica y la centro comunitario de Monte Sinaí dentro de estos terrenos. Y es la primera vez que va a haber una iglesia católica y un centro comunitario judío en el mismo lugar, a excepción de Jerusalén, desde luego. Un proyecto sin precedentes. Y es que hay veces que el talento de gente de la comunidad llega muy lejos, como es el caso de Gary Alasraqui, que su película de Nosotros los Nobles llegó a ser una de las más taquilleras en la historia de nuestro país. Después, con la serie Club de Cuervos, Gary experimentó lo que es colocar su trabajo en Netflix y así trabajar sin censura. ¿Te emociona no tener censura en Netflix? Me encanta, es un lugar, en el cine tienes que tener un cierto cuidado por la colectividad del público que va a ir a ver lo que haces. En Netflix sale lo oscuro, ya sabes, y me encantó. ¿Para qué utilizas tú esa ilimitación de censura? Otro gran director de cine que pertenece a la comunidad judía es Michel Franco. Michel ha recibido premios en Venecia, en Berlín. ¿Vieron la película Después de Lucía? Una película muy, muy fuerte. Michel ha llevado a la pantalla temas muy difíciles de ver. La pobreza, el bullying, la enfermedad. ¿Por qué está constante en tus películas? Me gusta explorar temas que me preocupan y que son relevantes socialmente
para el país y también son universales, porque creo que el cine es un medio que además de entretener puede ayudarnos a comprender mejor quiénes somos como individuos, como sociedad. Si el tema no es lo suficientemente rico, no vale la pena hacer una película. Michel fue premiado en Cannes como mejor guionista por la película Chronic. Y ya que estamos hablando de premios internacionales, tengo que mencionar al arquitecto Benjamín Romano, quien ganó un premio por la construcción del edificio más inteligente del mundo. Por eso, una de las preguntas que más me importaba hacerle a Benjamín es si a estas alturas de la trayectoria todavía sigue aprendiendo. Hoy, a tantos años de trayectoria, ¿sigues aprendiendo? Ay, todos los días. Todos los días. No sé si sabes que doy clases. Y muchos me preguntan que por qué doy clases, que por qué pierdo mi tiempo. Pudiera estar haciendo más edificios. Y estoy convencido que lo que más me gusta de dar clases, además de la interacción con los jóvenes, que me fascina, estos millennials tienen unas ideas dignos de envidia, pero lo que más me gusta de la academia es que me obliga a estar al día. Una de las razones principales del por qué me siento profundamente orgullosa de nuestra comunidad es por la impresionante cantidad de comités y organizaciones altruistas que existen entre nosotros. Por ejemplo, respecto a los terremotos de septiembre del 2017, el señor Alfredo Achar, como presidente honorario de Proviva, organizó el donativo junto con el Gobierno de México de 4,000 casas. 4,000 casas para los damnificados. Impresionante, ¿no? ¿El número de casas construidas serán en base a lo recaudado? ¿O el proyecto ya está determinado independiente a la cantidad de dinero que se logre juntar? El proyecto está ya enfocado a hacer las 4,000 casas y ahí estaremos empleando los recursos que vengan de la comunidad más los que vengan de otras instituciones que han acercado a nosotros para aportar también sus donativos. Entonces va a ser una combinación. Y pasamos del altruismo a gente de nuestra comunidad que ha entrado al mundo de la moda, como Tania Moss, que convirtió su nombre en una reconocida marca de joyería en nuestro país. Ricardo Cobalín es cofundador de la marca Pineda Cobalín, que lleva el estilo mexicano a pasarelas internacionales. Y hasta tenemos a Eddie Small, que está al frente de tiendas como Sears o Saks Fifth Avenue, y que es nada más y nada menos que el gurú de la moda. A mi punto de vista, yo creo que la clave de mi éxito ha sido la tenacidad, el no dejar que nada me tumbe, sino seguir adelante, tener muy claro en la mente qué es lo que quiero para mi vida, qué es lo que quiero seguir. Desde que yo iba en la carrera decidí que Tania Moss iba a ser una marca. Bueno, y si se tratara de presumir, pues ¿a quién presumirías que ha utilizado tus prendas y accesorios? Pues mira, llegamos a vestir a mucha gente, artistas, no sé, como diferentes personalidades de diferentes medios, pero creo que la persona que nos dimos cuenta cuando lo usó, que realmente era un ídolo para la mujer mexicana, fue cuando Leticia, la reina Leticia, lo utilizó. Bueno, Eddie, eres el gurú de la moda. ¿Te gusta este nombre? ¿Quién te puso así? Yo no soy, pues no es el nombre, yo creo que finalmente es el mote comercial, ¿no? Yo creo que le llamaría así porque pues mi nombre sigue siendo, para ser exactos, Edgar Smolensky, y Eddie Small es un nombre artístico, y el gurú de la moda pues fue algo que de repente, pues yo creo que por estar de alguna manera dictando tendencias y siempre pues dando consejos y tal, pues a lo mejor se fue quedando hasta que se quedó, pero pues no, yo no me considero el gurú de la moda. Todos los días me levanto con Edgar y me duermo con Edgar, no me duermo ni con Eddie. También tenemos artistas maravillosos. Esta mano, por ejemplo, le ha dado la vuelta al mundo. Y claro, es Pedro Friedberg, un artista que me dio una entrevista muy, pero muy particular. Pedro, te consideras una persona tímida. Sin embargo, tus obras pues tienen una personalidad muy extrovertida.
¿Será que a través de ella expresas lo que en persona no te atreves a decir? Es muy posible, es una teoría muy interesante que nunca había yo escuchado. Yo creo que quiero expresar lo ridículo y lo absurdo de este mundo. ¿Es muy ridículo el mundo? Es perfectamente surrealista y ridículo, y absurdo, y sin ningún sentido. Sin sentido. Ok, el mundo no tiene sentido, pero la vida, ¿sí lo tendrá? Pues no lo sabemos. Absurdo y sin sentido. Así define el mundo Pedro Friedberg. Pero bueno, otro gran artista judeo-mexicano es Leonardo Nierman. Ir a su casa fue toda una experiencia. Sus obras estaban por todas partes. Y Leonardo, a su avanzada edad, me contó sobre la emoción que le dio vender sus obras por primera vez. Y es que sus primeros cuadros los vendió en la impresionante cantidad de 20 pesos. Y después noté yo que amistades que venían a la casa de mi padre, las miraban y las miraban y decían que les gustaba. Pero algunos empezaron a preguntarme que si no les vendía yo este y este. Y me entusiasmó la idea, porque en aquella época mis ingresos eran francamente aterradores. Me decía el cliente, ¿en cuánto me lo vas a dar? No sé cuánto valen. Bueno, yo te doy 20 pesos. Impresionante la historia de Leonardo Nierman, uno de los artistas más reconocidos de México. Pero bueno, más allá de los títulos y los premios, están también los seres humanos. Gente que tiene una historia extraordinaria. Como Leila, que a sus 33 años fue diagnosticada con leucemia. ¿Y qué te sucedió a ti? Pues a los 32 años me dio leucemia. Entonces es una lucha distinta, pero para mí especial. ¿Y cómo te diste cuenta que tenías esta enfermedad? Pues, ¿cuál fue la sorpresa? Pues que después de la biopsia del aspirado, tengo leucemia. Dije, no, mamita, es que no puedo hablar. Me duele aquí en el pecho y siento que no estoy pudiendo respirar. Pues disparada fue por la enfermera y en efecto, estaba teniendo un paro respiratorio. Así hay gente, tan simple como ejemplar. Y es que Leila sacó todo el coraje y la fuerza para afrontar la leucemia y logró salir adelante. Porque a veces, pues nos atrapa la enfermedad. Como a Reina Cavie, que cayó en las garras de la ludopatía y sin embargo, reunió la valentía necesaria para salir de ese remolino impresionante que es la adicción al juego. Reina, tú no solo eres una consejera en adicciones, sino también una ludópata en recuperación. ¿Nos podrías platicar un poco sobre tu propia experiencia? Claro, definitivamente, o sea, lo que hemos ido platicando, o sea, el haberlo pasado en carne propia, desde haber sido una jugadora social que de pronto iba con unas amigas un ratito, porque obviamente yo empecé a acudir al casino cuando yo me separé, y pues yo lo veía bien, decía, pues aquí no tengo que estar con nadie, no es como ir a cenar sola o a un bar sola, ¿no? Yo pues iba al casino como distracción. De cierta manera, pues sí, con toda la ansiedad de lo que fue mi separación y mi divorcio. En el Inter se enfermó mi mamá. Pasaron muchas situaciones en ese tiempo que fueron el pretexto perfecto para irme a meter al casino. Para mí, el estar ahí fue una anestesia. Me ayudó de cierta manera para no pensar, para no sentir, para evadir todas mis responsabilidades. Y sin embargo, hoy Reina es una experta en el tema y se dedica a ayudar a personas que padecen esta misma enfermedad. Para todas las personas que saben que ir al casino, más que una diversión, ya es un vicio, hay muchas formas de buscar ayuda profesional. Y es que ni modo, hay veces que es necesario pedir ayuda, como cuando perdemos a un ser querido y la tristeza nos invade tanto que ya nos cuesta mucho trabajo continuar con nuestra vida. Para eso, hay personas como Miriam Israel, una tanatóloga que de una manera muy profesional ayuda a la gente a superar sus pérdidas.
Pero la muerte, Miriam, la muerte es la más definitiva de todas las pérdidas. ¿Cómo podemos quitarnos ese miedo a la muerte? Una de las formas que tenemos para perderle miedo a la muerte, número uno, es hablando de ella. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la vida, pero no de la muerte. Con los niños es un tema tabú. Con los papás es un tema tabú. No tenemos esta tranquilidad de hablar de la muerte. No vaya a ser que la llamemos. Por eso la gente no hace testamento. Porque dice, no, si yo hago testamento no vaya a ser que vaya a llamar a la muerte. Y le tenemos mucho miedo. Los mexicanos decimos que nos burlamos de la muerte y tenemos... No, no es miedo, es pavor. Y una persona que ha trabajado muy cerca del tema de la muerte es el señor Marcos Penjos, porque él, durante 40 años, se ha encargado de darle un entierro digno y en base a las leyes del judaísmo a todas las personas que han fallecido dentro de la comunidad Montesinay. Hoy, que el tiempo ha pasado y la salud del señor Marcos ya no es la mejor, pues la nostalgia nos invade, tanto a él como a todas las personas que hemos visto su vocación por tantos años. No he ido a 6, 7 entierros, no he podido, me he sentido muy mal, pero ya me he mejorado, ya estoy mejorado, ya camino, ya me abrazo del señor enfermero, me abrazo de él y puedo caminar y ya puedo salir. Y ayer fui al doctor y me dijo que me vi muy bien. Y hoy me hicieron mi terapia y me dijeron que estoy avanzando. Ya quiero salir de esta para poder estar en la Jebra. Nada más para eso, no me interesa otra cosa. Para estar con la gente. Claro que hay entrevistas que tocan el corazón. Y bueno, como es bien sabido, en nuestra comunidad hay grandes médicos. Médicos que además de tener impecables trayectorias, lo más admirable es que tienen una gran calidad humana. Aquí solo hay algunos de ellos. Quedan muchísimos por entrevistar. Quisiera preguntarle, usted lleva años, entre muchas otras cosas, atendiendo partos. ¿Tiene algún conteo o algún número aproximado de cuántos bebés ha ayudado a traer al mundo? Al principio yo había un conteo y entonces en un momento así de cúspide de mi vida profesional pude haber tenido 200 nacimientos al año, que es casi uno cada día y medio, ¿no? Y luego viene la siguiente etapa, un periodo lleno de gripas, reflujos, pequeños accidentes, y eso se traduce en que tu teléfono no para de sonar, incluso claro a deshoras. Así es. Bernardo, ¿cómo le has hecho toda la vida para atender tantas llamadas sin que éstas afecten tu vida personal? Tengo una cosa muy importante. Mi familia, mi esposa me han ayudado en ese tipo de lapsos. Si me hablan en la noche, suena el teléfono y mi esposa contesta o me manda llamar si no estoy, ella me llama, me localiza. Usted es un médico, pues, internista, gastroenterólogo, cirujano, hepatólogo. Son muchas especialidades. Pero ¿cómo se definiría usted mismo si tuviera que hacerlo? Bueno, mira, yo me definiría como un médico clínico, investigador y con interés académico. Casi toda mi actividad profesional la he realizado en 2 ámbitos, uno en el ámbito público y otro en el ámbito privado. Y después de años de investigación, le dice a México que la cirrosis hepática sí puede ser reversible. Pero bueno, tu sensibilidad te ha llevado a inclinarte por una cirugía en particular que es el padecimiento de labio y paladar hendido. ¿Cómo explicas tu empatía por este padecimiento? Desde 1980, cuando yo hice mi entrenamiento en cirugía plástica, empezamos a incursionar en pacientes que tenían labio y paladar hendido. Las primeras ocasiones no encontraba la cuadratura del círculo porque es complejo. La sola impresión de ver a alguien que tiene una fisura y la manera de resolverlo quedaban muy distantes a mi entendimiento. Cualquiera podría pensar que en el consultorio de un ortopedista se ven escenarios que están muy lejos de poner en riesgo la vida. Sin embargo, a veces puede no ser así.
Quisiera preguntarte cuál es el diagnóstico más serio que puede encontrarse en temas de ortopedia. Bueno, definitivamente nosotros estamos, sí, con relativa frecuencia, estamos peleando la vida de un paciente, principalmente en accidentes, pero eso no se ve en consultorio, eso se ve en un servicio de urgencias. Yo trabajé mucho tiempo en un servicio de urgencias del Seguro Social y todos los días veíamos ahí pasando a la huesuda que entraba y salía y que nos peleábamos con ella. Pepe, una pregunta un poquito filosófica. Si pudieras ser testigo, presenciar en vida, una sola cura para una sola enfermedad, ¿qué cura elegirías? Si pudiera decirte una, pues por frecuencia tal vez, pues poder llegar a curar la diabetes, por frecuencia tal vez la hipertensión arterial, por frecuencia tal vez algunas neoplasias del sistema nervioso central, del páncreas, etcétera, etcétera. Pepe, un tema que quieres inculcar en tus pacientes es el tema de la prevención. Pero a veces la gente se encuentra pues con un sinfín de análisis de laboratorio y no saben por dónde empezar. La pregunta es, ¿qué debe de incluir el check-up anual de una persona? Mira, yo creo que los check-ups deben ser personalizados en función a los factores de riesgo que puede tener el paciente. Marcos, vives pegado al celular. ¿Te habías dado cuenta de eso? Eso sí, realmente me la vivo pegado en el teléfono, contestando muchas llamadas, a veces dando la consulta por teléfono, que muchos critican, y a veces pues dando un apoyo a la gente que en un momento dado no necesita nada, y me habla, oye, quiero que me des un consejo para ver qué puedo hacer a lo largo de esto. Como hemos podido ver, hay gente sumamente valiosa en nuestra comunidad. Gente altruista, con una impresionante vocación por ayudar, gente talentosa que gana premios a nivel mundial, o simplemente gente humana que está dispuesta a abrir su propia historia para beneficiarla de alguien más. Así que gracias, muchísimas gracias a todas las personas que me regalaron un ratito de su tiempo para poder platicar.